Bueno, creo que podemos dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos a este webinar de la International Coaching Community con Marcela Parga, del Instituto Ben Pensante de España. Marcela, voy a dejarte la palabra para que tú continúes con el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, Alexis. Voy a comprobar que se me escucha bien. Antes de nada, si podéis poner en el chat si se escucha bien, si necesito hablar más alto, me decís. Sí, se escucha, vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre, muchas gracias, Alexis, porque aunque todos los que estáis al otro lado de la pantalla no lo podéis ver, hace un trabajo extraordinario para que todos estemos hoy aquí conectados. O sea que, como siempre, Alexis, mil gracias por todo tu trabajo. Y también muchas gracias a ICC. También si no fuera por la International Coaching Community, no estaríamos hoy aquí todos juntos, ¿no? Para hablar de algo que a mí particularmente me apasiona y me gusta compartirlo con todos vosotros porque espero, ese es mi objetivo, que os pueda aportar alguna visión, a lo mejor diferente a cómo la podéis estar encajando ahora a una situación concreta y principalmente también el que podáis encontrar nuevas salidas profesionales. Ese también es otro de los objetivos que tiene esta webinar. La webinar de hoy tiene como fundamento, como propósito, como base, el presentar una formación que ya llevamos unas cuantas ediciones haciendo en la International Coaching Community, que es la formación de mediador de conflictos mediante coaching. En un primer momento le habíamos llamado, y así lo hicimos, de mediador de conflictos laborales mediante coaching. Pero en esta edición lo hemos querido ampliar a mediación de conflictos en general, no solamente laborales, porque además con la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? con esta terrible pandemia, pues los conflictos surgen no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar y personal. Bueno, surgen siempre, ¿no? Pero ahora en estos momentos de pandemia a lo mejor es más evidente, ¿no? Que estamos en situaciones pues, tensas, que nos pueden preocupar de una manera específica y ahí el conflicto pues, es un poco más latente. Entonces, esta webinar tiene, por tanto, como fundamento esta presentación de la formación que va a comenzar la próxima semana, el 27 de octubre, y que son 6 módulos de teleformación, ¿no? De formación online, y que, por tanto, como os decía, un poco es la antesala de lo que os podéis encontrar en esa formación. Pero además de presentaros la formación, queremos que esta webinar os pueda ya servir de utilidad, es decir, que os llevéis ya algo de contenido, no de lo que se va a tratar sobre la formación, sino que os sirva ya para vuestro día a día. Ese también es nuestro propósito cuando hacemos las webinars en la ICC, que resulten útiles. Por lo tanto, voy a compartir pantalla, si os parece bien, para ir pues, estructurando un poco lo que es la webinar de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, al tener la pantalla compartida, a lo mejor no veo mucho vuestro chat, pero después, evidentemente, al final de la webinar vamos a tener un tiempo para que podáis preguntar, que podáis comentar cualquier cosa que queráis. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vamos a hacerlo de esa manera. De todas formas, estaré muy pendiente del chat por si queréis hacer alguna pregunta. También os quería comentar, que lo iremos viendo a lo largo de la webinar, que nos hemos fundamentado y basado para hacer esta formación de mediador de conflictos mediante coaching en 2 disciplinas fundamentales, ¿no? La primera de ellas es la mediación, por eso se llama mediador, ¿no? De conflictos, porque hay una estructura, hay una disciplina que es por muchos conocida, aunque no siempre muy utilizada, pero sí muy conocida, que es la mediación. Esa persona es facilitador imparcial que ayuda a las partes a resolver, ¿no? Un conflicto por sí mismas, es decir, a que ellas busquen sus propias soluciones. Esa es una de las disciplinas de las que debe pues, esta formación. Pero también tenemos, por supuesto, la disciplina del coaching. De hecho, estas formaciones que hacemos en la International Coaching Community tienen como base el que la disciplina del coaching encaja a la perfección con muchas otras disciplinas y las hace más ricas, desde mi punto de vista, por supuesto, es así con la mediación. Por lo tanto, va a haber una combinación entre mediación y coaching. Y cuando hablo de coaching, no solamente me refiero al coaching individual, al que podéis muchos de vosotros ya conocer, porque muchos ya de vosotros sois coaches de la vida, sino también me refiero al coaching de equipos, que también se organizan esas certificaciones, como sabéis, en el International Coaching Community, que precisamente
precisamente nosotros en el Instituto Buen Pensante tenemos la formación de coaching de equipos la próxima semana. También empieza el 27 de octubre para los que queráis formaros un poco en ese campo. Empieza ahí también la formación. Entonces, por tanto, como os decía, vamos a hablar de una estructura, de un proceso que combina la mediación y el coaching. ¿Y todo esto para qué? ¿O qué sentido tiene? Y esto es ahora el inicio, por así decirlo, de la webinar. A ver si entre todos podéis también ver o por lo menos intuir todo lo que os quiero mostrar con esta webinar, ¿no? Que, como os decía, es el fundamento de esta formación. Espero que se vea bien. Estoy ahora compartiendo pantalla. Se ve bien, ¿verdad? Voy a ver un momentito el chat para ver si lo podéis. Vale, perfecto. Bueno, como os decía, el título es Mediación de conflictos mediante coaching. Conflicto, entendiendo por conflicto absolutamente todo tipo de diferencias, de discrepancias, de distintas opiniones que puedan tener las partes. Cuando hablo de conflicto me refiero a cualquier desacuerdo interno y externo que podamos tener en algún momento de nuestra vida o de nuestro día a día. Por eso no lo queremos centrar solo en el ámbito laboral, sino que también lo queremos ampliar en el ámbito personal y familiar. No sé si alguno de vosotros pues, me conoce, algunos yo ya sé que sí que os he visto a los participantes y algunos ya os he conocido por el nombre y os saludo, y a los que no me conocéis, pues bueno, me llamo Marcela Parga, como decía antes Alexis, y además de ser trainer de la International Coaching Community aquí para España, junto con mi compañero Daniel Álvarez, pues me dedico también a la profesión de la abogacía, soy abogada. Por lo tanto, entiendo el conflicto desde muchos puntos de vista. Podéis entender que para mí forma parte incluso de mi profesión, está dentro del conflicto. Pero la visión que tengo del conflicto es una visión que me gustaría trasladaros, porque probablemente os pueda aportar algunas connotaciones diferentes. Cuando yo hablo de conflicto, no hablo de problema. Cuando hablo de conflicto, no hablo de una situación que me pueda suponer bloqueo o tensión. Cuando hablo de conflicto, hablo de un indicador, es decir, algo en el sistema no funciona o no está como yo quiero que esté. Y por tanto surge el conflicto. Es decir, me está avisando el conflicto de que algo no va como yo quiero. Para mí, desde mi punto de vista, es por tanto un indicador. Es como una especie de semáforo que me está avisando de algo importante. No es por tanto un problema en sí mismo, sino que me ayuda y me avisa de que hay algo que no está como yo quiero. Viendo así el conflicto como un indicador, evidentemente la connotación que tiene es muchísimo más positiva, ¿no os parece? Cuando una persona dice que tiene un conflicto, generalmente piensa que tiene un problema. Sin embargo, si tú le dices a esa persona o le dices que cuando tiene un conflicto puede agradecer a ese conflicto, a ese indicador que le está avisando de algo importante, desde luego ya adquiere otro tipo de connotación. Sin embargo, como os comentaba, alguien ya levantó la mano. No sé si aquí ya en preguntas lo puedo ver. No, de momento no tengo preguntas. Me retumba un poco el sonido, me dice Lisa. Bien, pues voy a intentar entonces separar un poco el micrófono, a ver si así puede ser esta la causa. A todo esto estoy viendo las preguntas. Esta webinar será enviada a todas las personas, por si alguno de vosotros no la puede seguir bien. Se escucha mucho eco. Bueno, pues entonces voy a intentar. A ver si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor así? ¿Se escucha muy bien? Así no. ¿Mejor así? Para mí está bien, para mí sí, muy bajo, se escuchaba mejor antes. Bueno, yo con vuestro permiso... Marcela, pues se escucha bien, digamos. En este momento ¿Sí? se escucha mucho mejor, sí. Vale, perfecto. Entonces no saco el micro, ¿no? Lo dejo entonces. Así bien, mejor como antes. Sí se escucha mejor. Bueno, muchísimas gracias. Y de verdad que disculpad las personas que no me podáis escuchar perfectamente. Espero que bueno, que alejando así el micro probablemente ya lo pueda tener solucionado. Se escucha claro pero bajo. Bueno, pues intentaré entonces hablar un poquillo más alto. Bueno, comentaba.
que, como os decía, el conflicto lo vamos a entender como ese indicador. Porque si os dais cuenta, nos han enseñado desde hace ya muchísimo tiempo a que cuando estamos en una situación de conflicto, generalmente actuamos de dos formas, o de tres. Os las voy a mostrar, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Una de las formas en las que solemos actuar, o de la que solemos actuar cuando estamos en conflicto, es enfrentarnos al conflicto. Enfrentarnos directamente como, bueno, de una manera beligerante, de una manera enérgica, ¿no? Estoy en una situación de conflicto, esta persona me está causando, desde mi punto de vista, un problema, o estoy en conflicto con esta persona y, por tanto, yo actúo de una manera beligerante con esta persona, de una manera agresiva. Pensad en vuestros propios conflictos, en vuestras propias relaciones con las que ahora mismo no estáis fluyendo, ¿no? ¿Cómo es vuestro comportamiento con esta persona? A lo mejor en algunos casos pues es efectivamente agresiva. Es un comportamiento donde vuestro lenguaje es un lenguaje agresivo, o bien con la otra persona, o bien incluso con vosotros mismos. Es decir, en vuestro diálogo interno no tenéis un diálogo muy tierno, por así decirlo, ¿no? Sino que tenéis un lenguaje para con vosotros mismos agresivo. Por ejemplo, esta persona me quiere herir, me quiere dañar, viene a por mí. Este tipo de lenguaje interno es un lenguaje totalmente agresivo, de ataque hacia nosotros mismos. Pero a veces también incluso con la otra persona también le hablamos de una manera agresiva. Esto puede ser una de las formas por las cuales actuamos, o de las cuales, bueno, pues eso, nos movemos cuando estamos en conflicto. Otra de las formas también que nos han enseñado y que habitualmente hacemos cuando estamos en situación de conflicto con una persona con la que ahora mismo no fluimos, es evitando esa persona, evitando esa situación de conflicto, esa situación de tensión, y por lo tanto desistimos de esa situación, intentamos alejarnos al máximo, y de esa manera pues podemos pensar que así se va disipando un poquito el conflicto, que va a ir desapareciendo. Pero a veces pasa todo lo contrario, ¿verdad? Aunque no queramos enfrentarnos como antes a esa situación de conflicto, el hecho de escapar de esa situación o de esa relación no hace que a nivel interno estemos congruentes con nosotros mismos, que estemos serenos, que estemos en paz. Es decir, el conflicto sigue latente dentro de nosotros. Es más, incluso en alguna ocasión, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, puede pasar que estéis en situación de conflicto con una persona y que esa persona ni siquiera se haya dado cuenta. Es por eso que esta segunda forma de actuación tampoco nos ayuda realmente a gestionar el conflicto ni a aprender del conflicto. ¿Por qué? Pues porque no estamos recogiendo toda la información que nos está diciendo esa situación, sino que al estar evitándolo, al estar enmascarando, ocultando todo lo que esa situación nos proporciona, lo que hacemos es simplemente, bueno, pues, pasar de largo, pero eso no quiere decir que lo podamos gestionar y solucionar. Esas dos, por lo tanto, tanto en la confrontación como el evitarlo, son las fórmulas más habituales en las que, bueno, nos movemos las personas para poder gestionar de alguna manera el conflicto. Pero como os decía antes, hay una tercera también, que como os comentaba, yo al ser abogada, pues la verdad es que acuden a mi despacho pues bastantes personas a que les ayude con el conflicto, es decir, a que la solución venga impuesta. Pues ¿por quién? Pues por un juez, por un árbitro, por alguna persona que supuestamente entienda de la situación que está sucediendo y que proponga o imponga sus soluciones. Esto no quiero decir con esto que esta solución no sea en algunas ocasiones la única posible, pues puede ser que sí. Sin embargo, desde mi experiencia como abogada y también como coach, os puedo decir que en un porcentaje muy alto de las situaciones de conflicto, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, no hay un trasfondo jurídico de base, es decir, no hay un asesoramiento o un apoyo legal que pueda ayudar a dirimir el conflicto, sino que lo que hay o lo que ha habido ha sido un grave problema de comunicación entre las partes o una falta de comunicación entre las partes que lo que ha proporcionado fueron situaciones, malos entendidos, que ha derivado en una situación conflictiva.
Por lo tanto, el que un tercero sea un juez, sea un árbitro, o sea un jefe, o sea incluso un líder, el que imponga una solución, a veces puede ser una forma de gestionar el conflicto, pero no siempre la mejor. Por lo tanto, esas soluciones impuestas, que también son, como digo, una manera, una alternativa, por supuesto, de gestionar el conflicto, no siempre es la más adecuada. Entonces, teniendo estos tres escenarios, ¿no? Pues ataco, me evado, yo lo que quiero es desaparecer del conflicto, o busco a un tercero que me solucione esta situación. Ante esos tres escenarios, como decía, pues poco podemos hacer cada uno de nosotros a nivel interno si pensamos que efectivamente las soluciones tienen que venir impuestas de fuera. Por eso, la alternativa que os proponemos, ¿no? Con esta estructura, con esta disciplina donde combinamos el coaching y la mediación, es una nueva forma de entender el conflicto. Es entendiendo el conflicto, como os decía antes, como un indicador, pero le vamos a dar un plus a ese indicador. Vamos a entender el conflicto como un verdadero maestro. Es decir, el conflicto va a ser el escenario que me va a enseñar, que me va a proporcionar mucha información. No me refiero a que esa persona con la que tenga el conflicto me tiene que enseñar, no me refiero a eso. No estoy hablando de la persona con la que tengo el conflicto, sino que me estoy refiriendo a la situación del conflicto, a donde yo estoy mirando el conflicto, es decir, a esos indicadores externos, a esos hechos, a lo que yo he interpretado que es un conflicto, a eso es a lo que le llamo maestro, porque eso me va a dar mucha información. Lo que pasa es que voy a tener que saber mirar esa información, voy a tener que saber indagar en esa información. Y a veces uno solo no es capaz. Es exactamente igual que sucede cuando acudo a un coach, ¿no? Yo quiero conseguir un objetivo, pero a veces no soy capaz de conseguirlo por mí misma. ¿Por qué? Porque no me he hecho las preguntas adecuadas, porque no he tenido ni el suficiente tiempo, ni las suficientes ganas, ni a veces pues, la suficiente paciencia como para darme un tiempo para mí misma y darme cuenta de qué es en realidad lo que quiero. Por eso el coaching me ayuda mucho. El coach me ayuda mucho ¿a qué? A reflexionar, a ponerme en acción. De la misma manera el conflicto me ayuda mucho si sé indagar en él. Como os decía antes, no todo el mundo está capacitado o puede en este momento, en algún momento de su vida, para indagar en el conflicto. Pues porque le hace daño, porque no puede, porque no es capaz, porque no se atreve. Entonces, que una persona, que un facilitador, que un mediador coach te pueda ayudar por medio de preguntas, por medio de escucha, a indagar en toda la información que te está proporcionando el conflicto, ahí te darás cuenta de que esa situación de conflicto realmente es una bendición para ti, en el sentido de que te está ayudando mucho, porque te está dando mucha información. Entonces, tenemos que el conflicto será nuestro gran maestro y tendremos que las disciplinas de la mediación y el coaching, encajadas en una estructura que os voy a comentar dentro de unos minutos, será esa estructura que el facilitador, coach, líder, la persona que conozca este diseño y que conozca de la disciplina del coaching, me puede ayudar y puede ayudar a las partes a descifrar toda la información que hay oculta tras el conflicto. ¿De momento vamos bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien, sí, veo que no tenemos aquí preguntas. Bien, pues como os decía, vamos a ver por qué esta estructura de mediación mediante coaching nos puede facilitar o nos puede ayudar en estas situaciones de conflicto. En la mediación tradicional, por así llamarla, ¿no? En lo que es la mediación, es la disciplina donde un externo, un mediador, es un facilitador que ayuda a las partes que están en conflicto a que encuentren sus propias soluciones para poder alcanzar sus propios acuerdos. Esto lo hace también por medio de la escucha, por medio de las preguntas, por supuesto también lo hace exactamente igual que lo puede hacer un coach, ¿no? Un mediador que esté debidamente formado, pues es una persona imparcial, es una persona neutral y que puede ayudar a las partes, por tanto, a que encuentren sus propias soluciones.
y, por tanto, sus propios acuerdos. En esta estructura que os proponemos, queremos dar un paso más allá. No solamente es que las partes puedan alcanzar sus propias soluciones o acuerdos, ya no vamos a tener el foco tan puesto ahí, en que alcance sus propios acuerdos, sino que lo que queremos es que sepan construir su propia relación. Es decir, que el objetivo ya no es tanto alcanzar o no un acuerdo, sino qué tipo de relación es la que quiero mantener contigo. Porque en esa relación, a lo largo de esa relación, puede haber acuerdos y puede haber desacuerdos. El conflicto forma parte de las relaciones, forma parte de la vida. Y por tanto, hay que enseñar y ayudar a las partes a que entiendan que el conflicto puede ser muy positivo. Puedes estar en desacuerdo con una persona y tener una magnífica relación. Es ahí donde queremos llegar con esta estructura. Ya no es tanto ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo, que también, por supuesto, el acuerdo puede llegar, pero también ayudar a las partes a que, aunque estén en desacuerdo, puedan trabajar juntas, puedan convivir juntas, puedan tener una relación sana, fluida, aunque no estén de acuerdo. Por tanto, ese es el toque diferenciador, por así decirlo, de una mediación tradicional. No solamente ayudamos a las partes a que alcancen acuerdos, sino que les ayudamos a que construyan relaciones. Bien, las características que tiene la mediación y que también tiene, como veréis, el proceso de coaching son principalmente 4. La primera es la voluntariedad. ¿Qué quiere decir? Pues que una persona que acuda a este proceso de mediación mediante coaching, si no lo hace de forma voluntaria, el proceso no va a ser posible. Sucede exactamente igual que en un proceso de coaching. Una persona que no quiera recibir coaching no lo va a poder recibir. Pues de la misma manera, una persona que no quiera recibir un proceso de mediación mediante coaching, si no quiere, evidentemente nada se puede hacer. También la voluntariedad está muy presente a la hora de gestionar cada uno de nosotros nuestros propios conflictos. Pensad en esa relación que tenéis con una persona que ahora mismo no fluye. A lo mejor tenéis más de una. Bueno, ¿os apetece realmente solucionar o indagar o mejorar todas las relaciones que tenéis con aquellas personas con las que no fluís? Pues es probable que a lo mejor todas no. A lo mejor ese vecino que tenéis en el piso de arriba o en la casa de al lado, pues os da un poco igual, ¿no? La relación que podáis tener con él, y si en algún momento surge algún conflicto, bueno, pues a lo mejor ese conflicto sí que lo evitáis, porque ¿para qué? No os interesa la relación. Pero va a haber en otros escenarios, en otras situaciones, donde la relación es importante. No me refiero a que la persona sea importante, vuelvo a hablar de la relación. La relación es importante para mí. Por ejemplo, un compañero de trabajo que, aunque a nivel personal pues no es una persona que me agrade, pero a lo mejor su trabajo y el trabajo que yo tengo que desempeñar con esa persona es necesario para mí, para la compañía, y por tanto la relación con ese compañero sí es importante. Entonces, si yo quiero iniciar un proceso de mediación mediante coaching porque la relación es importante, evidentemente la voluntariedad está presente, porque quiero hacerlo. Me interesa la relación, no la persona necesariamente, pero sí la relación. Por eso la voluntariedad es una de las características fundamentales para que este proceso tenga sentido. Y además, en todo momento, cualquier persona que acude a este proceso puede parar el proceso si en algún momento no se encuentra cómodo o ya no considera que no es la disciplina adecuada para su trabajo, para su conflicto, para lo que quiera. Es decir, la voluntariedad está presente desde el momento en el que empezamos a trabajar con este proceso, como durante todo el proceso. Hay que querer solucionar, hay que querer trascender del conflicto. Si no se quiere, como os decía antes, no vamos a poder ayudar en este sentido. Se ayudará de otra manera, pues a lo mejor acudiendo al juzgado y que una tercera persona, un juez, imponga la solución. Pero si realmente quieres, pues ahí es el momento en el que te pones a trabajar contigo mismo. Además de la voluntariedad, otra de las características que está presente es la confidencialidad. Esto también ocurre, como sabéis, en un proceso de coaching. Todo, absolutamente todo lo que se diga durante las sesiones de este proceso es confidencial.
Solamente las partes implicadas, es decir, los mediados, las personas que tienen el conflicto, son las únicas que pueden hablar de su vida. El mediador coach, el facilitador, no. No puede exponer ni a la empresa ni a un tercero todo lo que se trabaja durante las sesiones. Esa confidencialidad es totalmente rigurosa y absoluta. Y en un ambiente a lo mejor pues, personal o familiar, pues seguramente es más fácil garantizarlo. Pero incluso dentro del ámbito de la empresa, aunque te contrate el líder de la compañía para que le ayudes a algunas personas de sus equipos a solucionar conflictos, aún así hay que tener claro, el líder tiene que tener muy claro que no se va a desvelar ni a revelar ningún contenido de esas sesiones. Es absolutamente necesario que las partes que trabajan para trascender el conflicto se sientan seguras, que pueden confiar, que pueden contar y revelar cualquier contenido, porque ese contenido va a estar en secreto por parte del mediador coach. Además de la confidencialidad y de la voluntariedad, está la neutralidad. Esto sucede también en las sesiones de coaching, ¿verdad? Cuando hablo de la neutralidad me refiero a que el mediador coach no va a aportar sus conocimientos, no va a aportar sus opiniones. Como os decía, yo soy abogada de profesión y en algunos momentos cuando actúo como mediador coach, algunas veces las partes me piden opinión y me preguntan, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué haces? Y siempre les devuelvo una pregunta. ¿No? Pues qué interesante esta pregunta que me haces. Imagínate que te la hago yo a ti igualmente, ¿no? ¿Qué responderías? Imagínate que eres tu hijo. ¿Qué le dirías a tu hijo? Imagínate que eres tu hermano. ¿Qué consejo le das a tu hermano? Se la devuelvo a modo de pregunta, pero no aporto contenido. Exactamente igual que en una sesión de coaching. El mediador coach es, por tanto, una persona neutral. ¿Por qué? Pues porque no va a aportar contenido, porque no es su experiencia, no es su conocimiento lo importante. Lo importante aquí es que ayude a las partes a que se comuniquen a otro nivel, a que sepan comunicarse y escucharse de una forma distinta, para que alcancen esos posibles acuerdos o no, y sobre todo para que fomenten una nueva forma de relacionarse. Y la cuarta y última característica, que igualmente también se trabaja en la mediación y por supuesto también en coaching, es la de la imparcialidad. Estamos hablando de ayudar a las partes a solucionar conflictos. Generalmente suelen ser entre dos personas, pero curiosamente cuando empiezas a rascar un poquito aparecen más personas en ese sistema de conflicto. El mediador coach puede internamente pensar, pues este tiene razón, pues yo creo que tiene razón el otro. Y eso es lo que se tiene que evitar en todo momento. Hay que trabajar la imparcialidad todos los días como mediador coach. Tienes que ser absolutamente imparcial y no posicionarte ni por uno ni por otro. Esta es una característica que desde mi punto de vista a veces se nos presupone a los que somos coaches o a los que somos mediadores y que desde mi punto de vista, como os digo, debemos de trabajar. No hay que presuponer que por el hecho de ser mediador o de ser coach llevamos la imparcialidad integrada en nuestro ADN. La imparcialidad la hay que trabajar todos los días, en el sentido de que todos los días como mediador coach tengo que ser consciente de que no voy a juzgar a las partes, de que no voy a aportar mi contenido y de que, por supuesto, tanto una parte como la otra tienen sus razones, tienen sus motivos y les tengo que ayudar de igual modo, no posicionarme en ninguna de las partes. Por ejemplo, cuando esta formación o cuando esta disciplina la conocen los líderes de los equipos, es aquí en la imparcialidad donde les suelo hacer bastante hincapié. Recuerda que eres líder, por supuesto, de tu equipo, pero que si en algún momento actúas a modo de mediador coach de tu propio equipo, la imparcialidad tiene que estar muy presente, porque cuando tomes partido por una de las partes, dejas de ser líder para la otra. Por lo tanto, no te olvides de que la imparcialidad es una regla de oro si quieres ayudar a esas partes a que en realidad solucionen ellas el conflicto que puedan tener. Estoy viendo que he dejado de compartir porque estoy viendo aquí algunas preguntas. Vale, no, perfecto. Muy bien. Pues entonces seguimos compartiendo si os parece bien. Muy bien. Esto eran las 4 características que, como veis, coinciden exactamente con las de un proceso de coaching, ¿verdad?
¿verdad? Hay que mantener que el coachee, el cliente, tenga un proceso totalmente voluntario, que sea confidencial y no aportar nosotros contenido y, por supuesto, ser imparciales. Además de estas características, hemos diseñado un proceso, una estructura, para que realmente podáis seguir paso a paso cómo podríamos ayudar a las partes con esta metodología. Y es una estructura bastante sencilla de aplicar. Ahora veréis. Veo que 2 participantes levantaron la mano. Vamos a ver. Vamos a ver aquí en preguntas. No lo tengo, a ver en el chat si lo veo. O si queréis, si os parece, lo podemos dejar para el final, ¿vale? Y así la respondo. Idas apuntando, por favor, en una libretilla. Me dicen aquí. ¿Cómo se trabaja la imparcialidad? Porque creo que es lo más difícil, dice Mar. Es difícil, es verdad. ¿Cómo la trabajo yo? Es como te puedo decir. ¿Cómo se trabaja? Cada uno tendrá su truco, ¿no? Pero ¿cómo la trabajo yo? Pues cuando hago la entrevista previa, ahora veremos el proceso, ¿no? Pero cuando yo hago la entrevista previa con las partes, bueno, pues soy humana, por supuesto, y aunque, como os decía, aunque soy coach y también soy mediadora, pues me vienen señales, ¿no? Por lo que me están contando alguna de las partes, me vienen señales que pueden distraer pues mi juicio y, por tanto, pues tener algún tipo de juicio, ¿no? Sobre las personas que tienen el conflicto y que me están contando. Pues, por ejemplo, imaginaros pues una pareja que se quiere divorciar o que todavía no lo sabe si se quiere o no divorciar y entonces acude a un proceso de mediación mediante coaching. Y lo que pasa es que, claro, pues a lo mejor el marido está diciendo que él es una persona que le encanta cuidar a los niños, etcétera, pero que su mujer es más descuidada con el cuidado de los niños y eso no lo lleva bien. Entonces yo puedo tener un juicio con esa mujer y decir, pero ¿cómo es posible que no pueda cuidar a los niños, ¿no? Entonces cuando me vienen esas señales de juicios, pues ahí hago un proceso que cada uno, como digo, tendrá su ritual, ¿no? Que cómo es acallar ese juicio, es centrándome en mi estado coach, en mi estado mediador coach, de concentrarme específicamente lo que dicen las personas, ¿no? Y desde el momento en el que específicamente me concentro en lo que dicen, soy consciente de que estoy para ayudar. A veces hasta me digo a mí misma un mantra de que estoy aquí para ayudar, mi imparcialidad ayuda. Entonces eso también me puede ayudar. Tengo muchos más recursos para trabajar la imparcialidad, pero bueno, como os digo, cada uno seguramente tendrá su truquillo. Más que nada, lo que quería señalar, más que hoy explicaros a cómo poder trabajar la imparcialidad, es daros cuenta de si sois imparciales o no. Eso es muy importante, darse cuenta. Y si no sois imparciales, pues a lo mejor no es vuestro papel de mediador coach más adecuado para ese trabajo y lo podríais derivar a otro compañero. Vale. Bien, aquí bueno, voy a seguir respondiendo para que no se me quede ninguna. No entiende bien Marta la diferencia entre neutralidad e imparcialidad. Neutralidad es que yo no te doy un consejo, no te aporto contenido, no te digo lo que tienes que hacer. E imparcialidad es que no tomo parte o por uno o por otro. En ese sentido me parece bien cualquier cosa que digan las partes porque no me tiene por qué parecer lo contrario. Es decir, no me decanto por uno ni me decanto por otro. Y neutralidad es que no te estoy dando mi consejo. Y después George pregunta ¿qué diferencia le aporta a un coach este entrenamiento como mediador? Pues ahora os lo voy a desvelar, ¿vale? Ahora os lo voy a desvelar. ¿Y cómo determinas quiénes deben participar en la mediación? Ahora también os lo voy a desvelar. Por eso os decía, si os parece, vamos a dejar las preguntas para el final. Y si hay algo que no ha quedado contestado, pues me decís. Vamos a entrar, por tanto, en este proceso, en esta estructura que hemos diseñado y que, claro, en la formación lo vamos a ir detallando parte por parte. Este proceso de mediación mediante coaching, tiene estas fases. La primera es antes de sentar a las partes a trabajar, ¿no? Por así decirlo, que es el compromiso con el proceso. Una vez que las partes han querido
iniciar el proceso. Entonces, cuando hayan dicho, venga, sí, vamos a trabajar este conflicto porque estamos en una situación que no podemos dejar así y, por tanto, vamos a iniciar este proceso. Entonces, ahí trabajaríamos primero con las partes, que se dice preparando a las partes. Sería esta fase, la de preparación de las partes, donde se hacen sesiones individuales con cada una de las partes. Una vez que se han trabajado estas sesiones individuales, pues entonces será el momento en el que las partes se puedan juntar para comunicarse lo que han trabajado de manera individual. Una vez que sepan cómo se comunican, ¿no? Porque se van a comunicar de una manera distinta, entonces ahí trabajarán ya como un equipo. Formarán un equipo para trabajar el objetivo común, la relación que en realidad quieren tener. Y por último, una vez que han trabajado todo esto, tendremos una última fase de feedback o de seguimiento, que esta generalmente se hace como 1 mes o 2 meses después de haber finalizado el proceso. Este proceso, por tanto, se estructura en 3 grandes bloques. Antes de la mediación, es decir, tú en realidad tú quieres solucionar, quieres trascender de esta situación de conflicto, ¿es así? Vale, pues entonces vamos a ver hasta qué punto tienes la voluntad suficiente para hacerlo y hasta qué punto te comprometes, que es esta parte del compromiso. Una vez que ya te has comprometido, es ahí cuando vamos a agendar una serie de sesiones, primero individuales y después conjuntas, para llegar a formar un equipo de trabajo, que ya no serían adversarios esas partes, sino que serían un equipo y, por tanto, trabajar el objetivo común. Y ya por último, cuando se ha finalizado, aún así no dejamos a las partes solas. Volvemos al cabo de 1 mes o 2 meses, depende, a tener una última sesión o 2 sesiones de seguimiento de feedback para saber todo lo que han aprendido. Lo vamos a ir desmenuzando parte por parte. La primera, por tanto, es el compromiso con el proceso. Es una parte muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es la parte donde tú decides si realmente quieres hacer esto. Y os aseguro, por mi experiencia, que no siempre se quiere. No siempre se quiere solucionar un conflicto. ¿Y sabéis por qué? Porque no siempre uno se atreve. Y no se atreve uno siempre porque esta situación del conflicto hace daño, me está doliendo, estoy rabiosa, estoy triste. De alguna manera tengo las emociones a flor de piel y por tanto a lo mejor no quiero escarbar ahí. Por eso el tema de que alguien quiera realmente trabajar esto es muy importante dejárselo claro en esta primera fase. En la fase del compromiso con el proceso, el mediador coach tiene que enseñar realmente en qué consiste este proceso, que consiste en un proceso de trabajo individual, de trabajo interior. Aquí no va a venir el mediador coach a arreglar nada. Lo que va a venir el mediador coach es a preguntar mucho, a indagar mucho, a rascar mucho. Y por tanto la persona tiene que ser consciente de dónde se está metiendo. Tiene que ser un valiente el que haga este proceso, un valiente por su autoconocimiento y por el conocimiento de la otra parte. Este compromiso con el proceso, una vez que el mediador coach le explica en qué consiste el proceso, de cómo se estructura, etc., desde mi punto de vista, y así os lo explicamos en la formación, tiene que estar sellado de alguna manera por escrito. ¿Y por qué por escrito? ¿No puede ser un compromiso verbal? Y yo os diría, sí, puede ser por supuesto un compromiso verbal, pero cuando tú te comprometes por escrito es como que le das validez a ese acuerdo. Y no solo tú se la das, estás viendo que la otra parte también le da validez a esto. Es decir, las 2 partes que estaban en conflicto ya se han puesto de acuerdo con un paso, que es en comprometerse a trabajar para trascender de esa situación. Y esta fase del compromiso con el proceso la podemos hacer conjuntamente con las partes implicadas o de manera individual, dependiendo de cómo estén ahí sus emociones a flor de piel. Yo prefiero hacerlas, si es posible, de manera conjunta, explicarles a las 2 o 3 personas, depende de cuántas sean, en qué consiste el proceso, que es un trabajo individual, que es un trabajo donde tienen que abrir mucho pues, su mente y su corazón y que por tanto van a tener que trabajar. Entonces, bueno, una vez que las partes dicen, bueno, pues
¿Qué podemos perder? ¿No? Es otra de las preguntas que a mí me encanta hacer. ¿Qué podéis perder? ¿Qué podéis ganar? Pues en ese caso, si dicen, bueno, de acuerdo, ahí les vuelvo a insistir en que este es un proceso voluntario. En cualquier momento lo pueden dejar. Es también importante reforzar la voluntariedad en esta parte. Bien, tenemos ese acuerdo por escrito, que puede ser, bueno, pues un modelito que os explicamos en el curso cómo es, pero bueno, es como una especie de acta, ¿no? Donde dicen que estas personas han querido iniciar este proceso de mediación mediante el coaching. Estoy viendo que estáis apuntando cosas en el chat, ahora no lo quiero ver, pero después me decís, ¿eh? Bien, una vez que hemos tenido ese acuerdo de iniciar el proceso, entonces agendamos en ese mismo momento una serie de sesiones, porque en esa fase del compromiso ya les he dicho que vamos a trabajar primero de manera individual. Y esta es la fase de ese trabajo individual. Tengo sesiones individuales con cada una de las partes. ¿Cuántas? Depende. Generalmente 2, 3 sesiones, no más de 3 suelo tener, la verdad, pero tampoco una. Entre 2 y 3 sesiones. A veces una cuarta, si es que esa persona está todavía pues muy emocionalmente muy, bueno, pues con muchas emociones a flor de piel y no es capaz de iniciar el proceso de comunicación conjunta. Pero entre 2 y 3 sesiones es suficiente. ¿Qué trabajamos en esta fase de preparando a las partes? Pues por lo que trabajamos es precisamente serenar su mundo interior. Lo que trabajamos es de qué emociones viene tan cargado y cómo, ¿no?, quiere estar cuando se encuentre con la otra persona en las sesiones de comunicación conjunta. ¿Por qué hacemos estas sesiones individuales? Pues mirad, las hacemos porque también por mi experiencia, aunque te venga una persona, un mediador coach, un facilitador a ayudarte, pues si tú de entrada sientas a las partes que están en conflicto, las sientas por primera vez, aunque haya un mediador que ayude, esas personas no se han sabido entender hasta ese momento y por mucho mediador coach que haya, es muy probable que tampoco sepan cómo hacerlo. Es probable que no se sepan escuchar, es probable que no sepan muy bien qué es lo que quieren ellas incluso, ¿eh? Es decir, necesitan un trabajo interno, necesitan saber primero qué es lo que quieren, para qué lo quieren, qué les va a aportar eso que quieren, en qué sentido es importante para ellas la relación, qué tipo de relación es la que quieren tener en un futuro con esta persona. Es decir, son muchas cuestiones las que tienen que depurar antes de ir a hablar con la otra parte. Pero es que además, en estas sesiones se trabaja también cómo vas a recibir la comunicación de la otra parte, cómo vas a recibir un no que te puede dar la otra persona. Es importante también que sepan trabajar esto. Y esto se hace en 2 o 3 sesiones individuales, donde en estas sesiones individuales utilizamos muchas herramientas de coaching y de programación neurolingüística. Muchas. Bien, una vez que las partes ya están preparadas, pues es el momento de sentarlas con el mediador coach que les va a ayudar a canalizar la comunicación. Aquí tenemos otra disciplina que entra en acción, que es la comunicación no violenta, que también la explicamos brevemente en el curso, donde, como os decía, las partes, vale, ya saben lo que quieren, ya se han trabajado a nivel emocional, pero claro, ahora se van a volver a ver y van a pedirle a la otra parte lo que quieren y van a recibir también la propuesta de la otra parte. Entonces, aunque ya estén un poco trabajadas a nivel emocional, pues van a tener que ayudarse mutuamente a nivel de comunicación. Y para eso tenemos al maravilloso mediador coach que por medio de la escucha, por medio de la pregunta y por medio, sobre todo, de su estado, va a contagiar que el clima entre las partes sea el adecuado. Por eso, un mediador coach tiene que saber dominar su estado, porque estamos en un escenario donde hay 2 personas o más que están en una situación de conflicto, que tienen las emociones a flor de piel, que probablemente no estén de acuerdo en alguna situación importante para ellos. Y el mediador coach tiene que sostener todo ese clima. Por eso su estado va a ser fundamental, una pieza clave para que esa comunicación sea fluida en estos encuentros de comunicación conjunta. Estas sesiones de comunicación conjunta, ¿cuántas son? Pues también por mi experiencia suelen ser 2, 3, ¿no? Pero en estas 2 o 3 o
4 sesiones de comunicación conjunta, ¿qué se trabaja? Se trabajan las propuestas que han venido cada uno de forma individual a exponer y de ahí se sacan conclusiones. ¿Para qué? Para trabajar el objetivo común. Es decir, se trabaja qué es lo que queréis mantener en vuestra relación de las propuestas que habéis traído. Se trabaja también qué es lo que queréis eliminar de la relación que tenéis actualmente, incluso de las propuestas que habéis traído. También se trabaja lo que queréis alcanzar, lo que todavía no habéis alcanzado en vuestra relación. Y por último se trabaja aquello que bajo ningún concepto queréis que exista en vuestra relación, lo que queréis por tanto evitar. Esto se trabaja teniendo en cuenta esos puntos en común que tenéis dentro de las propuestas individuales. ¿Y cómo se trabaja? Con muchas herramientas también de coaching. Y aquí, en este caso en concreto, con muchas herramientas de coaching de equipos. Porque aquí ya las partes no son adversarios, como os decía. Las partes están trabajando para definir conjuntamente cómo se quieren seguir relacionando en el futuro. Ya no es tanto, por tanto, el acuerdo lo más importante, sino cómo nos vamos a relacionar a partir de ahora en el futuro. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos de acuerdo y qué vamos a hacer cuando estamos en desacuerdo? Porque, como os decía, el desacuerdo forma parte de las relaciones también. La última parte del proceso es la parte de feedback, la parte de seguimiento, que esta sesión, que suele ser una o como mucho 2, se hace al cabo de 1 mes o de 2 meses. ¿Y por qué es importante tener esta sesión? Porque es importante que las personas que han estado en conflicto y que gracias a este proceso han podido trascender de esa situación sean conscientes de qué recursos han sacado, de qué aprendizajes han sacado y que por tanto esos recursos y esos aprendizajes los puedan utilizar en otro momento de conflicto que puedan tener, bien con esa persona o con otras. Porque, como os decía, el conflicto va a estar presente en nuestras vidas, por suerte, porque es ese indicador maravilloso que nos está diciendo que algo no funciona como yo quiero y que por tanto le puedo dar la vuelta, sacarle toda la información y hacer que funcione como yo quiero. Y además ayudando a que la otra parte también lo haga. Bien, ¿en qué escenarios utilizamos este proceso? Que era una pregunta que me hacíais. Pues fijaros, yo este proceso lo propongo para, por ejemplo, a nivel externo, ¿no? Que vosotros podáis ser mediadores coaches pues de organizaciones o que podáis ser mediadores coaches pues de familias, incluso en colegios, ¿no? Que podáis ayudar a los docentes o a las familias, a los padres, es decir, que seáis esos facilitadores externos de esas personas que están en conflicto. Es muy fácil, además, tener este rol de mediador externo porque aquí sí que se garantiza esa imparcialidad y neutralidad. ¿Por qué? Pues porque tú no estás dentro del sistema. Eres una persona que te llaman, que acuden a ti para que les puedas ayudar a esas personas que están en conflicto a poder trascender de esa situación. Por lo tanto, así como llamamos a un coach, ¿verdad?, dentro de una organización o de un sistema para que nos ayude a conseguir objetivos, podemos también llamar a un mediador coach para que nos ayude en situaciones de conflicto a nivel externo para que pueda ponerle ayuda, ¿no?, a esas personas que están en conflicto. Pero también podemos trabajar este proceso a nivel interno. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, dentro de una organización, dentro de una empresa, pues esa persona dentro del Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, que tiene todos los días que ayudar a, pues eso, a poner un poco de acuerdo a diferentes equipos de trabajo. Imaginaros el equipo de ventas con el equipo de postventa, el equipo de marketing con el equipo financiero. Es decir, se producen a nivel interno dentro de las organizaciones muchas discrepancias que a veces se enrocan en conflictos pues arduos, ¿no?, de poder resolver. Por lo tanto, esta figura de facilitador, mediador, coach a nivel interno en una organización, pues también puede ayudar. Aquí es donde sí que pongo el hincapié fundamental en trabajar la imparcialidad, en no tomar parte por esa persona que te agrada mucho del departamento de marketing y sin embargo el financiero te cae fatal. Pues no, hay que ser muy imparcial si quieres hacer este papel, esta labor. Y si ves que no eres capaz de mantener esa imparcialidad, entonces es mejor que pues, llames a un facilitador externo, a un mediador coach externo. También fijaros, el mediador coach interno también puede ser un padre que puede ayudar a sus hijos con esta figura, con este proceso,
a que sean los propios hijos los que alcancen sus propias soluciones, a que pongan también un poco de orden a cómo se quieren relacionar entre ellos, sin que el padre tenga, o la madre por supuesto, tenga que tomar partido por uno o por otro, porque a veces eso genera todavía más conflictos a nivel familiar. O sea que esto también lo podéis probar si tenéis hijos, ¿no? Pues también lo podéis probar. Aún así, el rol de padre no es el rol del mediador coach, ¿eh? También lo quiero dejar claro. Una cosa es ser padre, madre, y otra cosa es el mediador coach. Pero podéis tener, bueno, pues alguna herramienta, alguna pincelada de este proceso que probablemente os pueda ayudar. Y también os decía como esos líderes de las organizaciones, ¿no? Que, bueno, a veces no se sabe por qué. Las personas de su equipo acuden al líder continuamente para decirle, mira, tengo un conflicto con fulanito, tengo un conflicto con menganito, y el líder está pues intentando solucionar y posicionándose para solucionar, como os decía, esos conflictos, cuando podría ayudar a que esas partes realmente se escuchasen a otro nivel, se entendiesen a otro nivel y se relacionasen sin tener que depender necesariamente del criterio del líder. Entonces también va dirigido esta formación para esos escenarios de los líderes mediadores coach. ¿Qué vamos entonces a trabajar durante toda la formación? Vamos a trabajar con las partes, es decir, a nivel individual vamos a ayudar a las partes a que sepan escuchar, a que sepan gestionar sus emociones, a que sepan también reconocer las emociones de los otros, de las otras partes, a que indaguen toda la información que sus emociones están diciendo, es decir, ¿qué me está diciendo esta emoción? Vamos a trabajar a nivel interno con las partes. ¿Qué más vamos a trabajar durante la formación? Pues con el conflicto. Es decir, el conflicto, como os decía antes, es un indicador, me está dando ya mucha información. Esos hechos que me marca el conflicto, ¿qué significan para mí? ¿Qué juicios me vienen a la mente cuando estoy pensando en esa persona o en esa relación? Todo esto también lo vamos a trabajar durante la formación. Y por último, por supuesto, esta estructura, este proceso. Vamos a dividir cada módulo para trabajar bien con lo que es la estructura del proceso o bien con el sistema, es decir, con los equipos, con todo lo que tiene que ver los equipos de trabajo, ¿no? Y los conflictos que hay dentro de los equipos de trabajo. Y no me refiero en el ámbito solamente laboral, sino también familiar, es decir, todo lo que nos está diciendo el sistema en cuanto al conflicto se refiere. También vamos a proporcionaros algunas pinceladas de cómo trabajar el estado coach. Las personas que sois coaches ya sabéis cada uno trabajar su estado. Las personas que no sois coaches y que sois mediadores seguramente también tenéis algunas técnicas para trabajar el estado. Pero sobre todo, si lo pongo en esta diapositiva como una diapositiva única, es porque el estado coach, es decir, ese estado de estar centrado, de estar abierto, de estar conectado con las dos personas o más que estén en conflicto, de estar además sosteniendo todo el proceso, es fundamental para que el proceso salga de una manera adecuada, es decir, para que las personas que están en conflicto se sientan en un clima de confianza, en un clima de apertura, en un clima de posibilidad. Y eso, aunque os parezca a veces un poco mágico, lo consigue el estado que tenga el mediador coach. Si el mediador coach está nervioso, si el mediador coach se deja influir por alguna de las partes, si el mediador coach empatiza hasta tal punto que se ve arrastrado emocionalmente por la situación, ahí, más que ayudar, lo que va a hacer es desbarajustar un poco todo el sistema. El mediador coach no quiere decir con esto que sea una persona fría y que sea distante. Todo lo contrario, puede ser muy empático, pero manteniendo su centro, manteniendo su estado. Por eso es tan importante el que se trabaje el estado coach en todas las fases del proceso. ¿Qué beneficios podemos obtener con esta metodología, además de la metodología que ya podemos estar utilizando, por ejemplo, la de un coach, ¿no? Que por supuesto, pues fijaros, yo por mi experiencia, porque como os digo, soy mediadora y también soy coach y también soy abogada en estos casos, pues a veces acuden a mí empresas o familias para que les ayude como abogada, cuando me doy cuenta que no es un tema jurídico el que tienen y por tanto pues utilizo otras disciplinas, ¿no? Como puede ser la mediación, el coaching o la mediación con coaching. Entonces, me doy cuenta que les puede ayudar mucho, por ejemplo, a las organizaciones
a que mejoren el clima laboral y no me están pidiendo un proceso de coaching, no se les ha ocurrido un proceso de coaching, sino que acuden a mí porque tienen un conflicto. Y con este proceso de mediación mediante coaching les estoy ayudando, sin que ellos sepan que estoy utilizando estas disciplinas, a que se mejore, por ejemplo, el clima laboral. También a que aumenten la productividad, porque si esas personas que estaban en conflicto ahora ya no lo están, pues evidentemente van a ser más productivas. Además, a reducir el absentismo, porque cuántas veces dentro de las organizaciones hay personas que no van a trabajar porque tienen estrés, porque tienen ansiedad, y ese estrés y esa ansiedad a veces es sus propios compañeros de trabajo, su jefe, es decir, su entorno laboral el que se lo está produciendo, porque están en conflicto interno y también en conflicto externo. Por lo tanto, también se puede reducir el absentismo laboral. Otro beneficio, estoy hablando de los beneficios sobre todo en el ámbito de la empresa, la reducción de costes. Evidentemente, pues si tienes un conflicto dentro de la empresa y tienes que acudir a un abogado y después ir al juzgado, todo lo que te puede costar eso, ya no solo en dinero, sino incluso en tiempo. No sé en vuestros países, pero aquí en España el proceso judicial es un proceso largo, costoso y sobre todo largo en cuestión de tiempo. Por lo tanto, el que tú puedas proporcionar este tipo de proceso, que además es que no te está garantizando un resultado determinado, pero sí te está garantizando el que las partes aprendan, el que las partes quieran emprender el viaje hacia una comunicación distinta. Entonces, si al final no hay un acuerdo o al final no se llega a una solución, el juzgado siempre está ahí como una salida. Pero en todo este camino que has vivido dentro del proceso de mediación mediante coaching, has aprendido mucho. Por lo tanto, si te atreves, si las empresas se atreviesen a probar más este tipo de procesos, pues evidentemente la reducción de costes y de tiempos sería fantástica. Y sobre todo también que los juzgados no estarían tan colapsados de problemas de comunicación y no de problemas como muchas veces hay que no se resuelven en el juzgado nunca. Y después también la reputación corporativa, porque fijaros, una empresa que puede decirle al mundo que sus conflictos dentro de la organización se resuelven mediante un mediador coach, es decir, mediante un proceso donde los protagonistas son las partes implicadas y que hay un facilitador que les ayuda a aprender de la situación, que les ayuda a indagar en todo lo que esa situación les está diciendo. Bueno, desde mi punto de vista, una empresa que presuma de ello es una empresa que desde luego tiene que estar posicionada en un alto ranking, ¿no? En cuanto a reputación corporativa se refiere. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Pero también hay beneficios a nivel familiar y a nivel personal. Mejoras la comunicación. Date cuenta que en todo este proceso aprendes a comunicarte de otra manera. Primero contigo mismo y después con la otra persona. Y eso ya te queda integrado para una comunicación futura con cualquier otra persona. Además, vas a comprenderte mejor y a empatizar mejor contigo mismo y, por supuesto, con el otro. No hay de verdad mayor riqueza para una persona que pueda comprenderse y comprender al otro. Es una liberación total. Es como que, bueno, te descargas totalmente de algún tipo de emoción que te está doliendo. Después tienes mayor conocimiento, por supuesto, de ti mismo y también mayor conocimiento del ser humano, porque estás indagando continuamente en lo que quieres, en lo que te duele, en lo que te hace bien y también en lo que puede querer el otro, en lo que le puede hacer bien al otro. Eso es un mayor conocimiento del ser humano. Y, por tanto, una mejora del clima a nivel familiar y a nivel personal siempre. Esos son los beneficios que, por mi experiencia y desde luego por lo que he vivido con muchas personas, pues sé que suceden a nivel personal y familiar. Es, por tanto, una propuesta que os hacemos desde la International Coaching Community para que aquellas personas que ya sois coach podáis también tener pues, esa otra entrada en el ámbito profesional de mediador coach, que no solamente acudan a vosotros para ayudar a conseguir objetivos, sino que también acudan a vosotros en momentos de conflicto, en momentos delicados donde un mediador coach les puede ayudar mucho. Esto es todo lo que os quería contar, porque claro, toda esta formación pues evidentemente tiene pues, cada módulo muchos más contenidos y que os pueden aportar mucho más, ¿no? Al igual que la formación de equipos, ¿no? Si es un poco lo que queréis buscar, es más lo que equivale a cómo funciona un equipo, ya no solamente en situación de conflicto, sino en otras situaciones. Ahora me voy a echar, que aquí yo creo que tengo, ¿verdad? A ver.
qué tanto se aplica este proceso al ámbito laboral donde los conflictos se presentan en el día a día, pero requieren una solución rápida. Pues mira, Selma, muy buena pregunta. Esto es un proceso que puede durar desde que las partes quieren hasta que finalizas la última de las sesiones de seguimiento. Pueden durar entre 3 meses, ¿no? 4 meses, 2 meses, depende un poco con qué frecuencia hagas las sesiones entre ellas, ¿no? Incluso puede durar un mes. Puede en un mes tener todas las sesiones si las haces con una frecuencia de 3-4 días entre ellas o de 5 días entre ellas. Lo que sí te digo es que desde la primera sesión ya tienes soluciones, porque ya las primeras, o sea, en cuanto haces un trabajo de preparación con las partes, tú ya les estás ayudando a las partes a que piensen de otro modo, a que vean el conflicto desde otro lugar. Por lo tanto, ya van a tener nuevos caminos, nuevas soluciones. A lo mejor no tienen un acuerdo, pero sí tienen una manera distinta de verse a sí mismos, de ver a la otra parte y de comunicarse diferente. Porque entre sesión y sesión se trabaja. Por lo tanto, como os decía, el acuerdo no es el objetivo. El acuerdo va a ser un resultado seguro o casi seguro. Pero lo que sí va a ser el objetivo es que estas personas aprendan del conflicto y se relacionen de una manera distinta. Por lo tanto, a veces, en el ámbito laboral, aunque sean muy rápidas las necesidades de soluciones, el que ayudes a las partes a que amplíen su mente, ya les estás ayudando a que también tengan alguna solución de forma inmediata, y también te digo que se pueden acortar las fases, hacer una sesión de preparación de las partes o, bueno, se puede acortar dependiendo de la urgencia que pueda tener el proceso. Si las partes quieren acelerar el proceso y si así lo firman en el compromiso, es decir, en el compromiso dicen ¿cuánto tiempo queréis solucionar esto? ¿Cuánto tiempo es posible solucionar esto para la empresa y para vosotros? ¿En cuánto queréis? ¿En una semana? ¿Os comprometéis a trabajar en una semana? Pues trabajamos día a día. Cada sesión puede ser día a día, si se comprometen de verdad. No sé si te he contestado, pero eso es un poco lo que yo te diría. En la primera fase, me dice Lisa, se habla del conflicto. ¿En la primera fase se habla del conflicto de alguna manera? Por supuesto. En la primera fase, en la fase del compromiso, se habla de una situación. Yo no le doy aquí pie a que las partes cuenten qué te pasa, no. Yo solo hago las sesiones individuales. Pero en la primera parte, en la del compromiso, está claro que hay un conflicto, que hay algo, o bien porque la empresa te contrata para que le ayudes a alguna de las partes dentro de la empresa, o bien porque a nivel familiar alguien ha venido a ti y tú propones, oye, pues puede ser este proceso algo adecuado, y por tanto le dices que venga también a otra parte y ahí les cuentas un poco cómo es el proceso. Entonces, claro que hay una situación de conflicto evidente, pero no se le deja en ese momento, yo por lo menos no le digo a las partes, contadme qué os pasa. No, es en las sesiones individuales donde les doy voz a cada uno de manera individual y yo les voy ayudando por medio de una serie de herramientas de coaching a que, bueno, puedan ver ese conflicto de otra manera y sobre todo a saber qué es lo que quieren en vez de eso. Esta es la parte que es tu estado actual, es tu realidad, esto no lo quieres, ¿qué quieres en vez de esto? ¿No? Que es, como veis, mucho coaching aquí lo que se hace. ¿En qué parte el conflicto es más protagonista y a qué da pie? El conflicto, como os digo, es un maestro, es un indicador y a la vez un maestro. Es decir, en todas las partes la situación de conflicto nos está diciendo cosas, nos está dando información. En la primera de las partes, cuando estás preparando a las partes a nivel individual, aquí lo importante es saber cómo están sintiendo y viviendo cada uno esa situación de conflicto, a qué le están dando importancia, cómo la están interpretando. Después, en la comunicación conjunta es cómo se están comunicando. Esa es donde a veces surge también el conflicto. Cómo dices las cosas y cómo recibes las cosas. En la tercera parte del objetivo común es qué tipo de relación quieres, y ahí también puede haber situación de conflicto. No quiero la relación actual, ¿qué tipo de relación futura es la que quieres? Por lo tanto, como veis, el conflicto es entendido de formas distintas dependiendo de las partes en las que se basa el proceso. Cuando hay un conflicto en la empresa, bueno, si no os estoy contestando, por favor ponérmelo, ¿eh? Cuando hay un conflicto en la empresa con otra persona que no quiere establecer una sana comunicación y no hay un coach mediador, supongo que no queda otra más que acudir al jefe o bien dejar pasar el tiempo y hacer lo que uno pueda sin esa persona. ¿Podrías comentar algo al respecto? Por favor, me dice Rafael. Pues tienes toda la razón, Rafael. Yo opino exactamente igual. ¿Por qué no se utiliza la mediación mediante coaching? ¿Por qué no se utiliza
otro tipo de soluciones alternativas a tener que ir a hablar con el jefe o a tener que ir al juzgado. ¿Por qué? Porque no se conocen. No se conocen. No se sabe que hay disciplinas al servicio de, en este caso, las personas. ¿Y qué tenemos que hacer para que se conozcan? Pues, por ejemplo, esto, el comentarlas, el decir, oye, pues puede haber otras maneras y, sobre todo, probarlas. Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Además de conocerlas, probarlas. ¿Y que nos va a dar un buen resultado? Pues también lo iremos viendo, ¿no? Yo no siempre tengo buenos resultados utilizando la mediación de conflictos mediante coaching. No siempre tengo buenos resultados en el sentido de que no siempre se alcanza un acuerdo. No siempre la empresa dice, bueno, pues este proceso pues, nos ha ayudado a no ir al juzgado. Al final hemos tenido que ir al juzgado. Aún así, siempre les pregunto, ¿qué has aprendido? ¿Qué recursos te llevas de este proceso? Y siempre hay un aprendizaje de todo. Entonces, contestando a tu pregunta, te diría, yo aquí en este caso lo que le plantearía al jefe sería decir, si no quieres que acudamos a ti, o en realidad no es tu papel estar continuamente resolviendo los conflictos de los demás, puedes estar abierto a que te presentemos otras disciplinas, otras alternativas y ver, a ver qué sucede. Eso también puede ser una opción. ¿Qué puedes ganar y qué puedes perder? Probando. No sé si te he contestado, Rafael. Verónica, hola Marcela. ¿Se trabajan valores y creencias en el proceso de mediación? Por supuesto. Por supuesto que sí. Como os he dicho, se utilizan técnicas, herramientas de coaching y de programación neurolingüística, comunicación no violenta también, por supuesto. Entonces, al estar trabajando con coaching, y además sobre todo con el coaching de la ICC, de International Coaching Community, siempre trabajamos valores. ¿En qué sentido es importante para ti eso que quieres? ¿No? Es fundamental. Y las creencias son todos los juicios, absolutamente todo lo que piensas sobre el conflicto y sobre la otra persona. Por supuesto que trabajamos las creencias también. De una manera además muy, muy evidente, porque la forma en la que tú estás interpretando el conflicto es una creencia, que seguramente te ha ayudado mucho en algunos momentos de tu vida, pero que ahora, en estos momentos de conflicto, no es el pensamiento más adecuado. Por tanto, no digo que haya que eliminar ese pensamiento, pero hay que ayudarle a que esa persona tenga nuevas formas de pensar. Y esas nuevas formas de pensar son las que le van a proporcionar nuevas acciones y, por tanto, nuevos resultados. Por supuesto que se trabajan en valores y creencias. Muchas gracias por preguntar, Verónica. ¿Qué pasa cuando una de las partes se cierra en la fase de comunicación conjunta? Pues también es probable que, ya no solo en la comunicación conjunta, incluso a veces en la preparación de las partes, se puede cerrar. Si por cerrar entendemos que abandona el proceso, bueno, pues haríamos igualmente una sesión de seguimiento para saber qué ha aprendido, qué recursos se lleva, etc. Si no ese es el caso, si no es que no quiera abandonar el proceso, sino que esté un poco enrocado, yo lo que hago es en ese momento finalizar la sesión conjunta y convocar a una sesión individual a esa persona para ayudarle seguramente a desenredar a nivel interno algún bloqueo que haya podido tener en esa sesión conjunta. Es decir, si hay algún bloqueo en alguna de las sesiones conjuntas, les pregunto a las partes si estarían de acuerdo, si están de acuerdo en finalizar la reunión, sobre todo para que se convoque una nueva reunión conjunta, pues mucho más propicia, ¿no?, a poder llegar al entendimiento, y mientras tanto trabajar con una de las partes o incluso con las dos, depende, en otra nueva sesión individual. Una o dos las que sean necesarias. Muchas gracias por preguntar, Elisa. Erika, ¿hasta con cuántas personas se puede llevar a cabo la mediación de conflictos? Bueno, yo por mi experiencia la he llevado hasta con 6 personas distintas. El proceso, desde mi punto de vista, lo puedes llevar pues, con más personas, ¿no?, por supuesto, pero cuando estamos ante equipos, y esto lo veréis con más detalle en los módulos de equipos, ¿no?, pero cuando estamos hablando de equipos y de conflictos, sobre todo de conflictos dentro de los equipos, es probable que aunque varias personas estén en conflicto, como digo, es probable que 1, 2, 3, 4 al máximo sean un poco las personas cabecillas, por así decirlo, ¿no?, de que la comunicación que lleve la voz cantante, un poco de ese conflicto. Yo lo he hecho con 6 personas diferentes, este mismo proceso. Sesiones individuales con las 6, varias sesiones individuales con las 6, sesiones conjuntas con las 6. Y ahí se le da la voz a todas.
relación quieres tener como equipo de trabajo. Y ha funcionado muy bien. En las sesiones individuales ya se saca mucha riqueza, de verdad, te lo aseguro, pero funciona muy bien. Hasta 6 ha sido mi experiencia, pero se podrían hacer con más. ¿Se les puede garantizar que el conflicto se resolverá? Yo no lo garantizo. Como en una sesión de coaching tampoco garantizo que el cliente, el coachee, vaya a conseguir su objetivo. No depende de mí. No depende absolutamente de mí. Por lo tanto, yo no creo que el mediador coach deba de garantizar nada. Ahora, lo que sí voy a garantizar es que van a aprender. Eso sí que lo voy a garantizar. Que van a tener mucho aprendizaje, bueno, mucho o poco, depende de lo que trabajen, sí. Pero si trabajan, que van a aprender, por supuesto que lo garantizo. Ahora bien, que van a conseguir acuerdos, no lo garantizo porque no está en mi mano, están a ellos. ¿Qué sucede? No sé si te he contestado, Ani. ¿Qué sucede cuando descubrimos que hay más gente involucrada? ¿Se les involucra en el proceso o no? ¿Cómo se maneja esta situación? Gracias. Muy buena pregunta también, Verónica. Pues que muchas veces pensamos que las partes que vienen a la mediación mediante coaching son las personas que están directamente relacionadas con el conflicto. Pero cuando empiezas a investigar, a indagar en esas sesiones individuales, salen otras personas, ¿no? Que son muy importantes para que todo el sistema funcione. Si es así, si es importante que esas personas también estén presentes, se les invita a la mediación. Puede ser muy importante esto, porque me ha sucedido en muchas ocasiones que las partes han salido de las sesiones conjuntas muy contentas y que cuando cada una se va a su casa y vuelve a la siguiente sesión, algo ha pasado que ya no son las mismas personas, porque se han visto influenciadas por su entorno. El entorno es otro escenario que tenemos que atender. Entonces, es una muy buena pregunta la que comentas, Verónica, porque claro que es muy importante tocar en las sesiones de preparación de las partes al entorno. Hay una pregunta muy importante en coaching, ya sabéis, las personas que sois coach, que es que una vez que alcances tu objetivo, es decir, una vez que tú tengas esta relación que quieres, ¿cómo va a afectar esto a tu entorno, ¿no? En tu vida? ¿Cómo va a influir esto en tu vida? Entonces, ya es una pregunta que se le hace dentro de la preparación de las partes para que sean conscientes de que esta relación que están construyendo estas personas en la comunicación conjunta, esto va a afectar al sistema. ¿Pero cómo afecta? ¿De forma positiva? ¿De forma no tan positiva? Por tanto, sí que es importante tener en cuenta todo el sistema. Muy bien, a ver si hay más. ¿Pueden estar presentes el líder o personas de recursos humanos si lo desean? Yo aquí, respetando la confidencialidad que os he comentado antes del proceso, solamente durante el proceso en sí me gusta que estén las personas involucradas. Después, ¿se les puede dar un reporte a ese líder o a ese directivo de recursos humanos? Siempre y cuando conserves la confidencialidad del contenido, sí. Y siempre y cuando, por supuesto, sea acordado con las partes. Es decir, ¿a qué me refiero con un informe? Bueno, pues hemos trabajado la comunicación entre ellos pues con las herramientas de tal, pero no se desvela qué se ha trabajado, es decir, el contenido no se dice, ¿no? Y siempre y cuando tiene que estar consentida esa comunicación, ese reporte por las partes. Desde mi experiencia, a mí lo que más me gusta es que ese reporte se lo den las propias partes. Por ejemplo, sobre todo en el ámbito, por supuesto, empresarial. Es decir, que una vez que ha finalizado la reunión, la sesión, con las partes en la comunicación conjunta, podemos invitar, si las partes lo quieren, al líder o al directivo de recursos humanos para que sean las propias partes las que le den el reporte de lo que han trabajado, de cómo se han sentido y de cómo han avanzado. Pero como digo, esto es algo delicado que solamente las partes lo pueden propiciar. Esta metodología aplica si hay un conflicto entre áreas donde hay varias personas de cada área. Sí, digamos 10-15 áreas. O en este caso sería con los líderes de cada área. Pues en este caso, Miriam, como preguntas, podría ser que haya un interlocutor de cada área, ¿no? Que se pueda hacer un trabajo de equipo, no de mediación, sino de equipo, con cada área y que se nombrase a un interlocutor para que trabajase en esos conflictos a nivel interdepartamental. Podría ser así, porque si no serían muchas personas, sería muy dificultoso trabajar esto mediante este proceso. Bueno, aquí no vemos preguntas. Me voy al chat. A ver si en el chat hay alguna más. No sé si tú veo muchas gracias de parte de las personas que parece estar agradeciendo el contenido que ha parecido muy, muy interesante, Marcela.
Muchas gracias. De todas formas, he compartido con todos ustedes el link para el curso online que se aproxima la semana que viene, para que se inscriban desde ya para aprender toda la metodología de este curso online de mediación de conflictos mediante coaching. Y comparto nuevamente el link, por si acaso se les perdió en el chat. Perfecto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, la verdad estoy viendo por el chat, os lo agradezco de verdad a vosotros, porque ha sido muy interesante las preguntas que habéis hecho, habéis estado muy atentos y de verdad que os lo agradezco de corazón. Esta formación además es muy participativa en el sentido de que todos nosotros aportamos algo muy valioso en el ámbito del conflicto, porque no hay una regla escrita de que esto funciona o esto no funciona, ¿verdad? Sino que todas las aportaciones van a ser muy bienvenidas, por lo tanto, de verdad que muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias a todos y pues esperamos verlos muy pronto en el curso online y en nuestros próximos eventos. Hasta luego, Gracias. feliz noche, feliz tarde.